Gracias, maestra Gaby, por la invitación también y así es por permitirme estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en domingo. Bueno, voy a comenzar para no tomar más tiempo. Como bien lo comentó Gaby, pues bueno, este es un fenómeno muy complejo, ¿no? La cuestión de las desapariciones, todo lo que acarrea el narcotráfico, la trata de personas, ¿no? Y muchas disciplinas han intentado dar cuenta o han hecho análisis, numerosos análisis sobre estos fenómenos, entre ellas la sociología, la antropología, el trabajo social, la psicología. Y bueno, adentrarnos en este tema requiere tomar justo como de toda esta madeja un hilo. Y pues bueno, estamos ante un cúmulo de situaciones que han trastocado considerablemente la subjetividad de la población mexicana, que se ve atravesada por esto, ¿no? Y creo que ante eso, como bien lo menciona Gaby, el psicoanálisis no puede hacer oídos sordos, pero sí habría que preguntarse qué puede hacer el psicoanálisis ante esto. Por un lado, me parece que podría sumarse a los saberes académicos y con sus herramientas teóricas intentar explicar el dolor que atraviesan los familiares. No obstante, un real del psicoanálisis quedaría velado con tal de formar parte de un parnaso de saberes. Y ese real al que me refiero es la clínica. Si hay algo que diferencia al psicoanálisis es su escucha y al centrarse en el caso por caso. Por otro lado, si habría de tomar la palabra para pronunciarse ante las desapariciones, lo primero que habría que hacer sería escuchar y después, ¿por qué no?, intentar transmitir eso que se alcanza a escuchar. En ese sentido, yo propongo abrir mi presentación con una viñeta clínica. Y algo que les quiero comentar es que me resulta muy difícil presentar esta viñeta porque bien lo comenta Gaby, ¿no? Hay que nombrar a los desaparecidos. Pero en este caso, al presentar esta viñeta, no voy a poner los nombres porque, bueno, por todo lo que allí se mueve y, y me parece que es como una especie de contradicción, ¿no? Así como o guardar el secreto o nombrarlo también. Entonces, pues, A, mujer de 47 años, originaria de Poza Rica. Es derivada conmigo durante una de las jornadas de búsqueda de campo de la Sexta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Este primer y hasta ahora único encuentro se llevó a cabo en Morelos, en las inmediaciones de unas fosas clandestinas donde fueron encontrados 7 cuerpos completos y 73 restos óseos, un terreno yermo y un suelo hecho de escombros. El lugar ha sido por años un tiradero de escombros de materiales de construcción. Un espacio que no es de difícil acceso, pero que es inhóspito. Un lugar donde la señal del teléfono es fácil que se pierda. Fue allí, después de la hora de la comida, que comenzó el encuentro. Primero, mientras caminábamos y después ya en un espacio desde donde podíamos ver cómo J, esposo de A, seguía trabajando con la pala en una parte del terreno donde horas antes se había localizado un cuerpo. Ella solicitó la escucha a una de las integrantes de la brigada porque comentó que tenía varias cosas por hablar. Días antes, O había cumplido 1 año de desaparecido, sobrino suyo que ahora tendría 20 años y al cual ella había creado como un hijo. La madre de O murió cuando él era pequeño. En el lecho de muerte le pidió a su hermana hacerse cargo de sus hijos. Cabe mencionar que O tiene una hermana menor. A comenta que él era un chico que no se metía en problemas. Tenía una estética y a eso se dedicaba, a cortar el cabello. Salió de casa comentando que iría a cortar el cabello a alguien, que lo habían recomendado y se trataba de un buen cliente el que estaba por llegar. El local se encuentra a unos 200 metros de la casa de A. Pasó el tiempo y se inquietaron porque O no volvía. Salieron a buscarlo al local y se dieron cuenta que estaba cerrado. Cito, nunca llegó al local. Desde entonces no duermo bien, sueño con él. En una ocasión escuché cómo se detuvo una camioneta fuera de la casa y alguien gritaba desde adentro, ¡Mamá! Le dije a mi esposo que saliéramos rápido, pero cuando nos asomamos la camioneta ya se había ido. Yo le conté a mi otra hermana y me dijo lo mismo. Una camioneta se detuvo afuera de su casa y escuchó que desde adentro alguien gritaba. Si lo tienen vivo, yo quiero que me digan dónde está, dijo. Más adelante
Agrega que ha ido a que le lean las cartas y varios brujos le comentan lo mismo. Fue una mujer. Cito. O comenzó a salir con una mujer mayor que él y después supimos que a eso se dedica. Es una mujer mala. Entrega a las personas. De eso vive. Cuando él comenzó a llevarla a la casa, a mí no me caía bien. Yo le decía que no me gustaba esa mujer, pero él me decía que era buena, pero yo sabía que no. Una vez, él me dijo que ella le revisaba el celular y dijo, siempre me quita el celular, mamá. Yo le decía que no estaba bien. Ella fue quien lo recomendó con esas personas que supuestamente eran buenos clientes y mira, me dijo. Añade que si bien desapareció en Veracruz, la búsqueda la realiza en otros estados. Esto se debe a que con los brujos que ha acudido le mencionan lo siguiente. Me dicen que fue una mala mujer, y que yo no lo voy a encontrar como yo quisiera, tampoco lo voy a encontrar allá en Veracruz. Por eso salgo. Cuando voy a que me echen las cartas, mi esposo, me dice que ya no vaya, que nomás no puedo dormir, y es que después de que voy con ellos, paso días sin dormir. Menciona que su esposo es 7 años menor que ella, y O se refería a él como papá, y el sueño de O era verlos casados. Dice, O estaba ahorrando dinero para nuestra boda. Decía que me quería ver casada. Cuando O cumplió 1 año de desaparecido, la brigada de búsqueda se encontraba en una cabecera municipal donde les llegó la noticia de que había bodas multitudinarias. J y A decidieron casarse para cumplir el sueño de O. Sin embargo, el colectivo al que pertenecen no vio eso con buenos ojos. Les dijeron, ¿cómo van a celebrar algo tan feliz en un día tan fuerte, tan triste? Ella, A, quería cumplir el sueño de O. Sin embargo, estaba en otro lugar. Me dijo, yo no salgo feliz en las fotos, salgo como ida. Cumplía 1 año de no ver a O, de no saber nada de él. Hubo molestias en el colectivo, pero me casé, yo me quise casar. Hasta aquí la viñeta y a continuación la abordaré a partir de cuestiones que me parecen importantes. Y lo dividiré en 3 partes. Lo primero es la transmisión de la clínica. Cómo ante un fenómeno de difícil aprehensión proponer una transmisión si la transmisión misma de la clínica psicoanalítica es ya problemática. Otro conjunto de cuestiones vienen del papel de las buscadoras. Por ahí me parece había una pregunta sobre esto, ¿no? Como, ¿qué sostiene la búsqueda? Y si tendrá esta o no una relación con el deseo. Por último, el vínculo que existe entre el horror y el testimonio de los familiares, su lugar como testigos. Entonces, comenzaré con la cuestión de la transmisión, que es uno de los primeros impases que nos salen al paso, y si bien va a ser como un poco teórico, vamos a llegar como a abordar el tema. Les pido un poquito de paciencia en este sentido. ¿Y por qué es uno de los impases? ¿No? Porque no existe una certeza de lo que pasa en la clínica, de lo que pase, perdón, en la clínica sea lo que se transmite. Es más, desde los escritos técnicos de Freud, como en consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico, no se recomienda tomar notas, porque hay algo que se dejaría de lado como la escucha flotante. Las notas que yo pudiera traer ante ustedes, del caso que acabo de presentar, no sustituirían su presencia en el análisis. En ese sentido diría que en análisis hay una diferencia entre la verdad y la exactitud. No se trata de actas de sesiones completamente fieles a lo dicho entre el analizante y el analista, mucho menos de una anotación de los gestos, de la postura, de las veces que habla de algún tema. Nada de eso. Si algo se intenta transmitir, tiene que ver con la verdad, sin dejar de lado, por supuesto, el saber. Ubicamos aquí un problema que atañe a la teoría y a la práctica. En cuanto a teoría, tendría que ver con la transmisión de un saber teórico, mientras que del lado de la verdad aparece un deber clínico y respeto a la verdad singular del analizante. De allí que yo no les pusiera los nombres. Además, habría que recordar que la verdad en psicoanálisis tiene una estructura de ficción, es decir, solo puede ser dicha a medias. No es posible captarla, perdón, no es posible captarla por medio de una calca, de una reproducción palabra a palabra, minuto a minuto. Es justamente ante estos artificios que la verdad escapa. Es justamente en la falla de estos artificios que la verdad habla. Ante la transmisión de la clínica estamos pues ante un problema de teoría y práctica
o dicho de otro modo, de saber y verdad. ¿Cómo pues yo, Ulises Hernández, podría ser un fiel mensajero a esto que les tengo que hacer llegar? Hay un encuentro aquí con lo real de la clínica en tanto imposible de soportar y por lo tanto imposible de transmitir. Si lo que se intenta transmitir tiene que ver con el deseo, y el deseo en psicoanálisis no puede ser sino inconsciente, estamos paradójicamente cerca del deseo, pero a su vez mis palabras se encuentran alejadas de él. En este sentido, sigamos a Eric Porch, lo cito, que menciona que la intransmisibilidad está en el corazón del deseo de transmitir, no como inefable perdido en las arenas, sino como un umbral de la invención. Llegamos entonces al puerto de la invención, y si se dan cuenta es la clínica la que nos impele a esto. ¿Pero qué habríamos de inventar? Nuevas clasificaciones patológicas, nuevas estructuras clínicas que nos permitan dar un lugar a los quebrantos de los familiares víctimas de personas desaparecidas. Hacer esto nos lleva de vuelta a tomar un lugar en la academia, y es de ahí que nos intentamos alejar. La invención no se trata de producir nuevas clasificaciones patológicas. Dejemos en suspenso por ahora la respuesta a estas preguntas y mejor que lo siguiente sea parte de la invención y por qué no que sea el deseo el que nos invente. Si hay algo a lo que quiero ser fiel con esta exposición es al deseo. Y este es algo a lo que apunta la ética del psicoanálisis. Lacan, en el seminario 7, la ética del psicoanálisis, lleva ese título, retoma la tragedia de Antígona, escrita por Sófocles. Les cuento un poquito la trama. Antígona, hija de Edipo, una vez muertos sus hermanos Eteocles y Polínices, el primero enterrado con todos los honores, mientras que Polínices, dejado a la intemperie para que su cuerpo se pudra y sea comido por los animales carroñeros. Creonte, hermano de Yocasta, queda al mando de Tebas y prohíbe dar sepultura a Polínices. El castigo a quien lo haga será la muerte. El mandato de Creonte va en contra de la ley divina. Ante esto, Antígona no es indiferente y le propone a su hermana, Ismene, que le acompañe a dar sepultura a su hermano. Ismene prefiere no acompañarle y no meterse en problemas con Creonte, quien más adelante se enterará que Antígona ya llevó a cabo su empresa. Sin embargo, Antígona no encuentra la muerte por manos de Creonte o su ley, sino que comete suicidio. Habría que recordar que el suicidio en la antigua Grecia era una muerte indigna. La muerte digna era la de los hombres peleando en combate por su ciudad, como en esta tragedia la de Teocles. Sin embargo, las mujeres griegas solo tenían la posibilidad de alcanzar un ápice de gloria a partir de una vida ejemplar, ya sea de madre o de esposa, a menos en las tragedias, pero no dudo que también en lo cotidiano. De acuerdo con Nicole Roth, la gloria de la mujer consiste en carecer de ella, y es que en la violencia por medio del suicidio, por ahorcamiento o con algún arma, es que la mujer en la tragedia conquista su muerte. Es así que Antígona inventa su muerte. Por su parte, Lacan recurre a esta tragedia para hablar de la ética del psicoanálisis y dirá, así sin más, que Antígona encarna al deseo. Hay una pasión que la habita y no es el temor ni la compasión. Estas pasiones más bien están del lado de Creonte. Al respecto dirá, no se trata de un derecho que se opone a un deber, sino de un perjuicio que se opone a qué, a algo diferente, que es lo que Antígona representa. Les diré que no es sencillamente la defensa de los derechos sagrados del muerto y de la familia, tampoco todo lo que se nos quiso representar como la santidad de Antígona. Antígona es arrastrada por una pasión y trataremos de ver de qué se trata. Antígona entonces se encuentra entre dos muertes, una que sería una vida a la sombra de Creonte, como su hermana Ismene, y la otra, la que la espera por desobedecer la ley de Creonte. Creonte para Lacan representa el bien, en tanto busca el bien para todos. Su ley es una ley soberana y sin límites. Sobre esto dice, el bien no podría reinar sobre todo sin que apareciese un exceso real sobre cuyas consecuencias fatales nos advierte la tragedia. Por lo tanto, el bien no es aquello que busca el psicoanálisis y en esto se diferencia de otras prácticas clínicas, ya que hacer esto implicaría que el analista sabe cuál es el bien para el analizante.
De este modo, el saber estaría del lado del analista y sabemos que no es así. Entonces, si no es el bien lo que busca el psicoanálisis, apunta a algo más, y ese algo más sería el deseo. Y este tiene algo de inmoral, de ruidoso, de desordenado. En este sentido, parece que estaría más del lado del crimen, en tanto no respeta un orden natural. Sobre la muerte de Antígona, Lacan dirá que es la suerte de una vida que se confundirá con la muerte, muerte de vida de manera anticipada, muerte insinuándose en el dominio de la vida, vida insinuándose en la muerte. Que la realización de este acto la lleve a la muerte es asumir radicalmente el deseo, sabiendo que tiene sus consecuencias. Ahora bien, no deberíamos quedarnos solamente con la lectura que hace Lacan de Antígona. Es muy linda, es puntual. Sin embargo, habría que abordarla de otro modo. Y ahora sí entrar aún más de lleno a lo que nos convoca. Al inicio de la tragedia hay un diálogo entre Antígona e Ismene. Se los voy a leer, es breve. Ismene, ¿qué ocurre? Es evidente que estás meditando alguna resolución. Antígona, pues no ha considerado Creonte a nuestros hermanos, al uno digno de enterramiento y al otro indigno. A Eteocles, según dicen, por considerarle merecedor de ser tratado con justicia y según la costumbre, lo sepultó bajo tierra a fin de que resultara honrado por los muertos de allá abajo. En cuanto al cadáver de Polinices, muerto miserablemente, dicen que en un edicto a los ciudadanos ha hecho publicar que nadie le dé sepultura ni le llore, y que le dejen sin lamento, sin enterramiento, como grato tesoro para las aves rapaces que avisoran por la satisfacción de cebarse. Dicen que con tales decretos nos obliga el buen Creonte a ti y a mí, sí, también a mí, que viene hacia aquí para anunciarlo claramente a quienes no lo sepan, que el asunto no lo considera de poca importancia, antes bien que está prescrito que quien haga algo de esto reciba la muerte por lapidación pública en la ciudad. Así están las cosas y podrás mostrar pronto si eres por naturaleza bien nacida o si aunque de noble linaje eres cobarde. Eso le dice Antígona a Ismene. Ismene le responde, ¿qué ventaja podría sacar yo, oh desdichada, haga lo que haga, si las cosas están así? Antígona, piensa si quieres colaborar y trabajar conmigo. Ismene, ¿en qué arriesgada empresa? ¿Qué estás tramando? Le dice Antígona levantando su mano. Si junto con esta mano quieres levantar el cadáver. Ismene, ¿es que proyectas enterrarlo, siendo algo prohibido para la ciudad? Antígona, pero es mi hermano y el tuyo, aunque tú no quieras, y ciertamente no voy a ser cogida en delito de traición. Por ahora, bueno, hasta aquí, pero lo que quiero rescatar de este diálogo, que bueno, es el inicio tal cual de la tragedia y ahí comienza ya a desarrollarse, llama la atención este digno enterramiento. ¿No les parece que trayendo a la actualidad este diálogo les suena familiar? ¿No les parece que lo que Antígona también nos representa es a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos, que ante un contexto adverso como lo es el tiempo actual decidan dejar casa, dejarlo todo, dejar una vida para cumplir ese propósito? La Antígona de Sófocles tampoco es la única Antígona que existe. En el 2012, Sara Uribe publica una obra de teatro, yo según la tenía la mano, pero bueno, es este libro, se llama Antígona González. La protagonista es la hermana de Tadeo González, desaparecido mientras realizaba un viaje de trabajo en el norte del país, aquí en México. Él y otras 46 personas que iban en un camión desaparecieron. La obra, escrita para ser representada solo por una mujer, es un monólogo que enuncia el dolor, el quebranto y también las dudas que surgen en los familiares de desaparecidos. Antígona González, si bien es una referencia literaria y no clínica, representa desde mi punto de vista dimensiones del desgarro subjetivo tan difícil de nombrar. En su búsqueda surgen preguntas que les harán un eco con la Antígona de Sófocles. Miren, ¿cómo no voy a buscar a mi hermano? Díganmelo ustedes. ¿Cómo no voy a exigir su cuerpo siquiera para enterrarlo? ¿Cómo voy a dormir tranquila pensando que puede estar en un barranco, en un solar baldío, en una brecha? Algo que quisiera resaltar también es la figura de Creonte. Sara Uribe, citando a otra Antígona, nos hace saber que para ella Creonte es el Estado,
y siendo más radical, Creonte representa el silencio del Estado. Y aquí quisiera hacer una breve, abrir un paréntesis, porque cuando con Gaby construimos el título de esta presentación, la clínica psicoanalítica ante las desapariciones forzadas, yo pensaba decirle que no toda desaparición es forzada, ¿no? Entendida esta como la perpetuada por el Estado, sino también hay unas cometidas por particulares. Está escrito así en la ley. Eh, pero de manera general me parece que todas concluyen en ser desapariciones forzadas. Y con esto me refiero a que hay desapariciones a las que culmina el silencio del Estado. El Estado también participa, aunque sean particulares. Es sabido que las dependencias de gobierno ejercen una violencia estructural hacia los familiares que buscan a sus desaparecidos. Por ejemplo, algo que ya nos comentaba Gaby, la revictimización, que se atribuye la responsabilidad del acto violento a la víctima. Que si la persona desaparecida se fue con una persona querida, que ya volverá en unos días, que se fue porque quiso, etcétera, ¿no? Las frases de este tipo son demasiadas y muy frecuentes. Incluso en casos que desafortunadamente no son pocos, aparece la amenaza a los familiares una vez que acuden a estas instancias. La violencia también tiene la forma de supuestas investigaciones que en realidad están mal hechas, de trámites, de un intento de burocratización del dolor, de llevar a los familiares a un agotamiento que parece no tener fin, del utilitarismo de muchos periodistas por sacar un encabezado pomposo para una nota, como en el caso de Juana Garrido, una mujer que busca a su hermana, Viviana Garrido, desaparecida hace 3 años en la Ciudad de México, en las inmediaciones del Metro Ermita. Juana publicó hace poco un testimonio que se titula "A nosotros también nos desaparecieron". Salió en un semanal que hace como un mes, me parece, de La Jornada, y menciona que ante esta situación ella ha personificado la desaparición. Cito: "Pero sucede que en ocasiones queremos decir, estamos cansados. La fuerza política que nos representa, de la que a veces recibimos ovaciones, se desmorona o se va. Las autoridades nos agotan y vivimos en un acorralamiento constante. Y sí, les buscamos porque les amamos, pero también anhelamos encontrarnos a nosotros mismos en el mismo ejercicio, porque también nos desaparecieron". En este mismo sentido, retoma Antígona González, quien en uno de los actos de la obra, en una fila de la CEMEFO, menciona lo siguiente: "Una fila inmensa. Esta mañana llegamos arrastrando los pies tras la zozobra del viaje, tras la intemperie, tras el cansancio infinito desde el miedo hasta la morgue". Continúa, hablando sobre los familiares. "Somos lo que deshabita la memoria. Tropel, estampida, inmersión, diáspora, un agujero en el bolsillo, un fantasma que se niega a abandonarte. Nosotros somos esa invasión, un cuerpo hecho de murmullos, un cuerpo que no aparece, que nadie quiere nombrar. Aquí todos somos limbo". Sobre esta situación habría que detenernos un poco. Freud, en el texto que ya citó Gaby, Duelo y melancolía, menciona justo que en la melancolía hay una identificación al objeto perdido. Esa famosa cita, ¿no? La sombra del objeto recae sobre el yo. Es ante la pérdida del objeto que el yo se identifica a este y los reproches recaen sobre el yo. En el caso de los familiares de personas desaparecidas, la identificación aparece. Ya nos mencionaba unos ejemplos Gaby, como si hay una identificación, pero me parece que también hay una especie de imposición a esa identificación. Es decir, de que los familiares se identifiquen con sus desaparecidos en tanto desaparecidos. La respuesta violenta que proporciona el Estado a los familiares es forzarlos a que también desaparezcan. Es así que la búsqueda cobra un sentido más allá de la aparición del desaparecido, sino que además es la constancia de un deseo en acto, la insistencia de un deseo singular por existir. En mi participación en la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, me encontré con que a las familias que integran la brigada y a los colectivos se les ha hecho difícil colaborar con profesionistas de diferentes áreas. Esto lo voy a mencionar. Se trata de un tema muy difícil, ¿no? Y hay que tratarlo con puntillas, porque se puede llegar a ser grosero, ¿no? Porque también hay profesionistas que no pueden posicionarse a partir de un saber, más bien de un no saber.
porque eso implica, es toda una nueva experiencia para muchos profesionistas que no se quieren mover de allí, ¿no? Las buscadoras a mí me impresiona demasiado, pero son especialistas, ¿no? Forenses también. Hay unas que manejan tractocamiones y uno, pues bueno, ahí anda, ¿no? Nos toca estar en todo. Pero bueno, entre estas áreas, entre estos profesionistas están los psicólogos. En la comisión psicosocial que participan en la brigada, el trabajo clínico ha sido difícil. Uno de los acercamientos que tuvieron fue con tanatólogos, con quienes la diferencia en la manera de concebir las desapariciones fue tal que tuvieron que desistir su colaboración. Mencionaron que los tanatólogos basaron su trabajo en elaborar la pérdida, ya sea en estar preparados o resignarse a que el familiar que buscan ya está muerto. Si la búsqueda, como lo dije hace un momento, es la constancia de un deseo en acto, la resignación de esta, es decir, el abandono de la búsqueda, implicaría ir en contra del deseo mismo. Además, ¿qué sentido tendría una brigada nacional de búsqueda si la búsqueda no tiene sentido, o no tendría más bien? Esto habría que decirlo y, pues bueno, desde mi punto de vista, también es violencia. Es sumarse a llevarlos al silencio y ante el silencio la búsqueda, o como lo menciona Antígona González, los hay quienes indagan como una forma de rehusarse a permanecer en el silencio al que han sido conminados, o recordando una vez más a Juana Garrido. Y sí, les buscamos porque les amamos, pero también anhelamos encontrarnos a nosotros mismos a nosotros en el mismo ejercicio porque también nos desaparecieron. ¿No les parece que hay ahí una búsqueda de esa singularidad? ¿O que la búsqueda sostiene una singularidad en contra de su borramiento? O como lo menciona Lacan, hay vida allí insinuándose en la muerte. Retomando el caso de A, por un lado la búsqueda, dejar su casa, Veracruz, salir con su esposo a buscar a O, y aquí algo importante también aparece, que es el casarse. El que haya decidido casarse incomoda a su colectivo, parece un poco inmoral, ¿no? Como del lado de vaya causa ruido, tal cual, ¿no? Pero, pues bueno, para ella adquiere un sentido singular, parece deshonrosos para otro, pero eso no la detuvo. La tercera parte de mi exposición tiene que ver con el horror y la cuestión del testimonio. Hace un momento mencioné sin reparar en la frase de que la verdad tiene estructura de ficción, y en ese sentido la literatura no solo es una ilustración de casos, por decirlo de alguna manera, eh, sino que hay algo que permite transmitir. No por nada Freud tenía un estilo literario, ganó un premio literario, y bueno, las referencias que hace a Goethe, a Shakespeare, a Sófocles, Dostoyevsky, entre otros. Es por eso que él elegí un cuento de Mariana Enríquez que se llama La Hostería, que apareció en un libro que se titula Las cosas que perdimos por el fuego. Y bueno, les cuento, es un cuento que relata la historia de una familia que llega a la provincia de La Rioja, en Argentina. Dos amigas se encuentran allí, una que viene de la ciudad y una lugareña. El padre de Rocío trabajó para una hostería que hasta que lo corrieron por hacer un comentario en uno de los tantos recorridos de los cuales era el encargado. El comentario fue que hace muchos años, en los tiempos de la dictadura, la hostería fue una academia de policías. A la dueña no le pareció el comentario, el cual suscitó preguntas de los visitantes. De allí que lo despidiera. Sin embargo, Rocío sospecha que su padre tenía una aventura con la dueña de la hostería, que pelearon, y de allí su despido. Por lo que Rocío le pide a Florencia que la acompañe a llevar a cabo una venganza. Pondrán chorizos en los colchones con el fin de que estos se pudran y el hedor haga que los clientes se vayan del lugar. Es así que llevan a cabo su empresa, y al terminar de poner todos los chorizos, rompen los colchones y ponen los chorizos, están por tumbarse en una cama matrimonial, y viene lo siguiente. Pero cuando iban a acostarse sobre la cama matrimonial recién hecha, desde afuera llegó un ruido que las obligó a agacharse, asustadas. Fue repentino e imposible.
El ruido de un motor de un auto o de una camioneta a un volumen tan alto que no podía ser real, tenía que ser una grabación. Después otro motor más, y entonces alguien empezó a golpear con algo metálico las persianas, y las dos se abrazaron en la oscuridad gritando porque a los motores y los golpes en las ventanas se les agregaron corridas de muchos pies alrededor de la hostería y gritos de hombres, y los hombres que corrían ahora golpeaban todas las ventanas y las persianas se iluminaban con los faros del camión o camioneta o auto, la habitación donde ellas estaban. Por entre las rendijas de la persiana podían ver los faros. El coche estaba subido al jardín, los pies seguían corriendo y las manos golpeando, y algo metálico también golpeaba y se escuchaban gritos de hombre, muchos gritos de hombre. Alguno decía, vamos, vamos. Se escuchó un vidrio roto y se escucharon más gritos. Florencia sintió cómo se hacía pis. No pudo contenerse, no pudo. Tampoco podía seguir gritando porque el miedo no la dejaba respirar. Los faros del auto se apagaron y la puerta de la habitación se abrió de par en par. Las chicas intentaron levantarse, pero temblaban demasiado. Florencia creyó que se iba a desmayar. Escondió la cara en el hombro de Rocío y la abrazó hasta lastimarla. Habían entrado dos personas. Una encendió la luz y las chicas reconocieron apenas a Elena, la dueña de la hostería, y a la empleada que cuidaba el lugar a la noche. ¿Qué hacen acá?, dijo Elena cuando la reconoció. La empleada bajó la pistola que tenía en la mano. Enojada las levantó por los hombros, pero se dio cuenta de que las chicas estaban demasiado asustadas. Las había escuchado gritar como si las estuvieran matando. Sus propios gritos las habían delatado. Las chicas no le tenían miedo a ella. Algo más había pasado, pero Elena no se explicaba qué, y cuando intentó interrogarlas, ellas lloraban o le preguntaban si eso había sido la alarma de la hostería. ¿Qué había sido ese ruido y los tipos que golpeaban? ¿Qué alarma?, dijo Elena varias veces. ¿De qué tipos hablan? Pero las chicas no parecían entender. Una de las dos, la hija del abogado candidato a concejal de La Rioja, se había hecho pis encima. La hija de Mario tenía una mochila llena de chorizos. ¿Qué era todo eso, por Dios? ¿Por qué habían gritado así durante tanto tiempo? Telma, la empleada, decía que las había escuchado llorando y aullando unos 5 minutos. Fue la hija de Mario la que habló primero y con más tranquilidad. Dijo que habían escuchado autos, que habían visto faroles. Habló otra vez de las corridas y de golpes en las ventanas. ¿Qué escucharon ellas? ¿Qué escucharon Florencia y Rocío? Hay algo del horror del que fueron testigos y que es imposible que puedan transmitir. El cuento articula el género del terror con la vivencia de la dictadura y la política. Lo logra borrando las líneas entre la fantasía y la realidad, creando un espacio literario que irrumpe porque ha sido reprimido. Lo que logra Mariana Enríquez es darle un lugar, un reconocimiento a los cuerpos de los desaparecidos, además de un ejercicio de memoria al ubicar los centros de detención y los campos de concentración clandestinos que fueron lugar de torturas y desapariciones durante la dictadura militar argentina. Hay algo que también logra. Por medio del embrujo, del encanto del lugar, trae de vuelta los cuerpos, sus voces, el hedor, eso que podía ya no contar, toma cuerpo. Las chicas son testigos de un acontecimiento sobrenatural, por llamarlo de algún modo, o mejor, son testigos de lo real. Eso que no cuenta, vuelve por medio de esas apariciones. Recordemos la fórmula de Lacan. Aquello que no ha sido simbolizado retorna desde lo real como imaginario. En cuanto al lugar de testigo, Cristina Santos menciona que ella se encuentra en un lugar de testimonio que se bifurca. Por un lado, se posicionan del lado de la denuncia tradicional de los actos físicos de injusticia, y además, al estar en el lugar y experimentar eso sobrenatural, ocupan el lugar de lo que ella llama un testimonio geográfico, en tanto lugar que se hace aparecer en un resquicio del discurso que tiende a negarlo. Estos dos últimos lugares de testimonio coinciden con las funciones o también con los lugares de testimonio que Agamben ubica a partir de la etimología de testigo en su obra Lo que queda de Auschwitz, en Homo Sapiens 3. En latín hay dos palabras para referirse al testigo. La primera, testis, de la que deriva nuestro término testigo. Significa etimológicamente aquel que se sitúa como tercero, terstis, ante un proceso o un litigio entre dos contendientes. La segunda, superstes, hace referencia al que ha vivido una determinada realidad, ha pasado hasta el final por un acontecimiento,
y está pues en condiciones de ofrecer un testimonio sobre él. Lacan, en su seminario sobre la psicosis, aborda la función del testimonio y lo hace en referencia al latín testis. Dice: no por nada testimonio en latín se denomina testis. Siempre se testimonia sobre los propios cojones. Siempre hay compromiso del sujeto y la lucha virtual en la cual el organismo está siempre latente en todo lo que es del orden del testimonio. El cuento de Mariana Enríquez permite poner al lector en el lugar de tercero, y en las protagonistas se borra esa doble función de testimonio. Se encuentran en los dos lugares a la vez. No por ello pueden comunicar lo que escucharon y lo que vivieron. Estos dos lugares del testigo me van a permitir hablar ahora de otro tipo de acompañamiento que se ha propuesto para dar seguimiento a los familiares de personas desaparecidas. Me refiero al acompañamiento psicojurídico. Este enfoque parte de la psicología social. Y bueno, hay un texto que se llama Manual de Buenas Prácticas en Atención Psicojurídica, en el cual se pueden encontrar los objetivos de este abordaje. Justo al inicio los ponen. Voy a leer un par de ellos. Lo psicojurídico tiene como propósito fortalecer a las víctimas en sus procesos de accesibilidad para potenciar sus recursos como sujetos de derecho y políticos y actores sociales claves en la transformación de sus contextos. Además, significa aportar nuevas estrategias para la superación de la impunidad que apunten a construir un Estado democrático y de derechos. Esta perspectiva implica que el desarrollo del acompañamiento psicojurídico comprende que la construcción se debe realizar con las víctimas y sus organizaciones. Las víctimas no pueden ser objeto de los procesos jurídicos, sino sujetos activos. En consecuencia, el trabajo interdisciplinario e intersectorial es vital. Es decir, en el centro del proceso deben estar las víctimas, sus derechos y sus necesidades. Hasta aquí cierro cita. En este sentido, el acompañamiento psicojurídico abordaría a los familiares de desaparecidos como un testigo tercero. Y sí, hay algo de esto, ¿no? De lo que no tenemos testimonio. Hay algo de lo intestimoniable de los mismos desaparecidos. Y los familiares se ubicarían en ese punto en el que podrían dar cuenta de quien desapareció. Sin embargo, al igual que Rocío y Florencia, me parece que los familiares ocupan los dos lugares, en tanto ellos mismos pasan por una situación de la que pueden dar testimonio. El dolor de la desaparición de una hija, de un hijo, de una hermana, un hermano, un padre o una madre. Hay algo de eso que el psicoanálisis no puede hacer de lado. Con esto no quiero desestimar al acompañamiento psicojurídico. Es una otra disciplina que tiene sus alcances y sus propias prácticas, las cuales no son las del psicoanálisis. Tampoco se trata en este trabajo de poner al psicoanálisis en el lugar de la panacea y que todo lo puede. Si algo puede hacer allí, es escuchar eso de lo intestimoniable particular, ese dolor que no siempre es escuchado y que es insoportable en tanto interpela también a quien lo escucha. Dar lugar a eso no implica para los familiares dejar de lado su lugar de testigo como un tercero y como tal de actor político en defensa de sus derechos. Lo que sí no puede desestimar la escucha psicoanalítica es ese dolor tan singular. Diversas críticas se han hecho al psicoanálisis sobre su obsolescencia, así como hay propuestas para actualizarse. Entre estos trabajos está el de Catherine Malabou, una filósofa francesa que en su obra Los Nuevos Heridos menciona que estos nuevos heridos, cito, constituyen un fenómeno emergente, en extensión a esa categoría que también se refiere a los sujetos aquejados de trastornos que no fueron identificados en tiempos de Freud. Entre estos nuevos heridos están aquellos que padecen traumatismos sociopolíticos que ella define de este modo. Bajo este término genérico, hay que entender todos aquellos daños causados por la extrema violencia relacional. Ahora bien, la frontera que separa los traumatismos orgánicos y los traumatismos sociopolíticos es, en la actualidad, cada vez más borrosa. Y esto de la frontera cada vez más borrosa le va a permitir a Malabou abordar los traumatismos orgánicos y los traumatismos sociopolíticos a un nivel de igualdad en referencia al resultado que cada uno de estos se tiene, ¿no? La diferencia sería entre la necesidad y la contingencia, ¿no? Entre la ley o el azar, dice. Es evidente que los traumas sociopolíticos nunca sobrevienen al azar.
Es decir, siempre hay alguien que los comete, ¿no? No es algo contingente como, no sé, como el caso de Phineas Gage, ¿no? Tal cual una contingencia. En lo que sí serían iguales sería en lo que dice más adelante. Al mirar estos rostros es imposible ignorar el lazo que los une y borra el límite entre traumas lesionales, traumas sociopolíticos y traumas causados por cataclismos naturales. En efecto, la diferencia de origen entre las heridas tiende a desdibujarse a nivel de los afectos, fenómenos de deserción y de retraimiento emocional. Sin embargo, me parece que esta autora lo que tiende es como a reducir, ¿no? A reducir tal cual un trauma sociopolítico a un trauma orgánico y tal cual tratarlos como igual. Sin embargo, los familiares de desaparecidos, las buscadoras, más allá de un retraimiento emocional, lo que conforman son redes, colectivos de búsqueda. No digo que la convivencia es de lo más común cuando uno está allí. Hay dolor, hay llanto, pero también hay contención, hay apoyo y en eso es imposible reducir su padecer, aquel que sobrellevan los aquejados por un traumatismo orgánico. Para terminar, quedan más preguntas que respuestas. Hay un tema que no abordé, pero que me parece importante y tiene que ver con el dispositivo. ¿Es necesario el diván, el consultorio, la sala de espera para llevar a cabo un psicoanálisis? ¿O será que como un caracol el analista puede cargar a cuestas con su dispositivo? Si es así, ¿qué es lo que constituye el dispositivo analítico? Por otro lado, ¿debe el psicoanálisis poder con todo? ¿Debe poder escuchar todos los padecimientos o también puede reconocer sus límites? Es esta una especie de encrucijada, porque esto hace recordar lo que dice Lacan en Función y Campo de la Palabra. Cito: mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época, pues ¿cómo podría ser de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico? Por lo tanto, es preciso que el psicoanálisis no se haga a un lado ante estos quebrantos, que atraviesan la subjetividad de esta época. No puede hacer oídos sordos, más bien tendría que estar en esos lugares inhóspitos, en esos lugares sin señal. Gracias. Muchas gracias, Ulises. De verdad, trabajar contigo y todo lo que nos describes y nos propones es muy importante e interesante.